gusto saludar al doctor Fernando Pérez Galas, cirujano bariatra, miembro titular del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Cuéntanos, la vez pasada te pedí que me dieras la oportunidad de informarnos y de platicarnos sobre, porque no sé, recuerdo que dije, no, en la población indígena no hay tanta obesidad. Y me dijiste, no, mi Fer, estás requete equivocada, claro que hay obesidad. Cuéntanos, San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, ¿cómo está el tema? Porque entiendo que mucha de esa población tiene mayor acceso a un refresco que a agua potable. Cuéntanos. Sí, Fer, mira, ese señalamiento que acabas de hacer me parece muy puntual porque es realmente lo que ha venido afectando a las poblaciones indígenas, que son una de las poblaciones más vulnerables que hay en nuestro país, a lo largo de todos estos años. Hay diferentes estudios, te voy a mencionar uno que se hizo en 1970 y se siguió hasta el 2002 con comunidades triquis en Oaxaca, en donde en 1940 las identificaron con desnutrición y baja talla, y para el 2002 la baja talla disminuyó, pero ya no había esos niveles de desnutrición y al contrario, empezaban a verse niveles de obesidad y de sobrepeso preocupantes. Ese mismo estudio, que todavía no está reportado, pero ya tiene un seguimiento para el 2018, ya se ve mayor índice de obesidad en esa población indígena. En el 2012 había más obesidad en zonas urbanas. Para el 2018 empezamos a ver un crecimiento mayor en las zonas rurales, y donde se ve el segmento de la población que tiene un aumento más acelerado, por desgracia, es el segmento socioeconómico bajo. Y el de las poblaciones indígenas que viven alrededor de las zonas urbanas son las más afectadas. Y justamente hace un par de días el subsecretario López-Gatell hizo un pronunciamiento, hizo un señalamiento sobre precisamente el alto consumo de refrescos que existe en poblaciones indígenas y más en el sureste y en Chiapas. Ahora, estas personas, ¿de qué mueren? O sea, ¿cuáles son las enfermedades que enfrentan que al cabo los llevan a la muerte? Mira, pues eso también ha cambiado, porque esas poblaciones, las poblaciones indígenas, hace algunos años, hace 20 años, tenían todavía una alta prevalencia de enfermedades infecciosas y muerte por desnutrición. Y ahorita lo que estamos viendo es que una de las primeras entidades con mayor prevalencia de diabetes en nuestro país es Chiapas, por ejemplo, ¿no? Y es de los estados más pobres. Entonces, por un lado, ahí tienes, a ver, antes teníamos desnutrición y ahora tenemos obesidad, que ojo, no hay que confundirla con que una persona que esté obesa está bien nutrida. Hay pacientes, hay muchas personas, y más en este grupo de población vulnerable de indígenas, en donde hay desnutrición a pesar de que tengan índices de obesidad altos. O sea, una misma persona puede tener incluso obesidad con desnutrición, porque estas personas consumen muchas más bebidas azucaradas con alto contenido calórico, pero bajo contenido nutricional, o sea, bajas en vitaminas, bajas en minerales y por ende, pues tener desnutrición. Fíjate, tengo datos. Una persona que vive en una zona indígena, un indígena pues, consume entre 2.246 y 3.190 kilocalorías. El problema es que entre 856 y 1,000 calorías provienen de refrescos embotellados. La mitad de las calorías que consumen. O sea, esto es terrible. Este es un dato brutalmente terrible, angustiante. Sí, y aparte estas calorías que mencionas, Fer, son calorías vacías, porque no tienen ningún valor nutrimental. Fíjate, en Chiapas el consumo per cápita de refresco es de 821 litros al año. 821 litros al año por persona se consumen en Chiapas. Ves que tenemos en Chiapas un porcentaje de lactancia materna del 14%, y vemos imágenes de niños de 6 meses a 1 año en donde están tomando refresco de cola como bebida para hidratarse. ¿Sí? Entonces, esto lleva un problema. En Chiapas se consumen 3.285 vasos de refresco al año por persona.
¿Cuánto? por persona. Mira, O yo sea, también cuando leí la me cifra, retumbó el me quedé. cerebro. Dije, ¿qué? Estás hablando, a ver, dividan 365 días entre 3,000, ¿qué? 3,285. Fíjate, 365 entre 3,285. No, estás hablando de 11 vasos al día. 11 vasos al día de refresco. Y si cada vaso tiene No. entre 4 y 6 cucharadas de azúcar, pues entonces súmale los kilos de azúcar que esas personas están consumiendo al año. Y esto podemos analizarlo, pues, por supuesto que de diferentes formas, ¿no? Hay muchas comunidades que tienen más fácil acceso a un refresco azucarado que agua potable. Ahora, fíjate esto, Fernando Pérez Galas, esto a mí me parece brutal. La llegada del refresco de cola en los años 60, esto lo recuerdo bien, a las comunidades indígenas, fue visto como un triunfo, porque entonces habría menos alcoholismo y habría menos paganismo. ¿Estamos? Entonces fue un triunfo. Ingresan los refrescos y bueno, hoy San Cristóbal produce, tan solo para San Cristóbal, se producen 120,000 litros diarios de refresco azucarado. Diarios. No estoy diciendo... Solo para San Cristóbal. Solo para San Cristóbal. Entonces, yo llevo 30 y tantos madres de años en los medios. ¿Estamos, Fer? Yo reportaba a finales de los 80, principios de los 90, la desnutrición que había en la zona sur, contraria a la norte. Es decir, desnutrición de niños biafranos, así como la imagen de Biafra, ¿se acuerdan de esos niños terrible, devastadora? Había más en el sur de estos niños que en el norte, porque en el norte, pues por lo menos había carne, un poco de proteína, contra Tabasco, que le llaman la tierra del palo florido, porque tú pones un palo de escoba y nace un árbol, pues, ¿no? Pero es fruta y no es lo mismo. Hoy ya no es la nota ni la referencia que yo doy al aire. Hoy, tanto allá como acá, norte, sur, este, oeste, centro, de para atrás, para adelante y de frente, todos presentan obesidad en niños. En niños, que eso es lo más triste. Y fíjate, haciendo esta investigación, de verdad, me iba yo de espaldas encontrando estos números tan altos, porque fíjate, en México, en todo el país, se consumen 165 litros de refresco per cápita al año. En el país tenemos una prevalencia, es decir, de lactancia materna exclusiva del 14%. Es donde más tenemos en nuestro país, es de los que más consumen leche en polvo, leche industrializada y leche materna sustituto. Entonces, desde bebés, pues, cuando la OMS recomienda que la lactancia materna sea hasta los 2 años, exclusiva los primeros 6 meses, pero que dure hasta los 2 años, es un alimento que viene incluido en la mamá, que es barato, ¿no? No tiene mayor costo. No, en México tenemos una prevalencia del 14%, y entonces vemos esas imágenes que hemos pasado de ese niño biafrano que afortunadamente hace 40 años o 50 años existían, ahora vemos pues ese niño con problemas de obesidad. Los dos son extremos terribles y los dos pasamos de una inseguridad alimentaria porque no tenían que comer a una inseguridad alimentaria, ¿sí? Repito, una inseguridad alimentaria porque lo que comen es de mala calidad y de mal contenido. ¿Qué datos, Efer? Si nos da para la próxima semana, encantada. @Pérez Galas, el doble Z, @Pérez Galas MD. Te mando un beso, mi querido Fer. Cuídate mucho. Oye, ¿y tu hijo, Mariano? ¿Bien? Bien, todo ¿Y muy tu bien. mujer? Ya mero nace Camilo, ¿eh? Ay, qué bárbaro. Ahí viene Camilo. Ay, no, bueno, ¿cómo ha crecido?